Cepeda Castro Iván, Chamorro Cruz Jimmy, Durán Barrera Jaime Enrique, Galán Pachón Carlos Fernando. Presente. García Romero Teresita, Holguín Moreno Paola Andrea, Liscano Arango Oscar Mauricio, Name Cardoso José David, Osorio Salgado Nidia Marcela, Vega de Plazas Tania, Velasco Chávez Luis Fernando. Le informo, señor presidente, que han contestado a lista 7 honorables senadores. En consecuencia, se registra quórum para decidir. Sírvase, señor secretario, por favor, darle lectura al orden del día. Orden del día, Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa Nacional, Comercio Exterior y Honores Patrios. Honorable Senado de la República, sesión ordinaria del día martes 3 de noviembre de 2015. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, discusión y votación de actas de comisión. Tercero, postulación y elección del honorable senador de la comisión que hará parte del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria. Cuarto, citación al ministro consejero para el postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, al señor ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverry, al señor superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, doctor Carlos Alfonso Mayorga Prieto, e invitación al señor fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Linet, al señor procurador general de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, y al defensor del pueblo, doctor Jorge Armando Otálora Gómez, según proposición número 24 de 2015, presentada por el honorable senador Iván Cepeda Castro. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Le informo que está leído el orden del día, señor presidente. Antes de someterlo a consideración, quiero proponerle a esta comisión que pasemos el punto tercero como punto cuarto para adelantar el punto de la proposición y de esa forma podamos desarrollar el debate. Entonces, con esa propuesta de modificación al orden del día se somete a consideración el orden del día leído por el secretario. ¿Lo aprueba esta comisión? Sí, lo aprueba, señor presidente, con la modificación propuesta. En consideración, en el siguiente punto del orden del día, las actas que están relatadas en el orden del día, ¿las aprueba esta comisión? Sí, las aprueba, señor presidente. Siguiente punto del orden del día. Citación al señor ministro consejero del postconflicto de Derechos Humanos y Seguridad, general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, al señor ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverry, al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, doctor Carlos Alfonso Mayorga Prieto, e invitación al fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre, al procurador general de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, y al defensor del pueblo, doctor Jorge Armando Otálora. Está leído el siguiente punto, señor presidente. Vamos a dar entonces inicio, le damos la bienvenida al ministro, a los altos mandos militares que nos acompañan el día de hoy, al viceministro. Tiene entonces el uso de la palabra el senador Iván Cepeda y le repito, le pido que sea relativamente breve en aras a poder darle trámite a la proposición el día de hoy. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, señor presidente, y saludo de manera muy cordial al señor ministro, señor viceministro, al superintendente de Seguridad y Vigilancia, a los altos mandos militares y de policía, también de la Armada presentes, y pues a los colegas y a las personas que nos ven en este momento por la señal de televisión. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible, pero este es un tema que tiene complejidades y un debate que hemos venido tratando de hacer desde hace un buen tiempo. La demostración de ello es que estaba citado un ministro que hoy ya no tiene ese cargo, el general en retiro Óscar Naranjo. Explicaré ahora por qué, entre otras razones, ha sido un poco dilatado el proceso de realización de esta sesión de control político, pero antes de entrar en materia yo quiero decir algunas palabras de reconocimiento a algunas personas y organizaciones que han contribuido suministrando información y a las que hemos venido haciendo acompañamiento en el proceso que tiene que ver con este debate. Entre esas entidades está la Unión Sindical Obrera, el movimiento Ríos Vivos, que desarrolla una labor de protección y acompañamiento de la comunidad que vive en los territorios donde está la represa de Hidroituango, a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, a la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria,
al Centro de Estudios para Justicia Social Tierra Digna, al CINEP y su banco de datos, a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, al Comité de Solidaridad con Presos Políticos y, por supuesto, a los miembros de mi unidad legislativa que han preparado muchas de estas informaciones y el contenido del debate. Este debate trata de la política en materia de seguridad del sector minero energético. No de toda la política, sino particularmente de un aspecto de esa política que tiene que ver con la elaboración y acuerdo de 1.229 convenios de cooperación que existen entre las fuerzas militares y en general entre la fuerza pública y distintas empresas del sector de la minería y de la extracción de los recursos petroleros, también de la construcción de determinadas obras de infraestructura. Me voy a referir al contenido o mejor, a los problemas que tienen que ver con esos convenios, porque su contenido no hemos podido conocerlo en toda su extensión. Lo primero que diría sobre este asunto es que en los últimos 20 años hemos venido asistiendo a una profundización del modelo de extracción de recursos mineroenergéticos. Hemos visto la proliferación de títulos y de concesiones a grandes empresas, tanto extranjeras como nacionales, especialmente a partir del año 2002 con el primer gobierno del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe. Se han ido exponencialmente aumentando esas concesiones. Eso ha traído también una serie de conflictos. También han ido creciendo exponencialmente los conflictos de carácter social y socioambiental en muchas regiones del país. Y paralelo a eso también ha venido creciendo el diseño de una política con un importante componente militar y policial de presencia en los territorios donde se realizan esas exploraciones y explotaciones, y por supuesto también una acción de destrucción de la infraestructura en muchos casos de los grupos armados de los grupos armados ilegales y de la guerrilla. Esa dinámica, a mi modo de ver, es la que nos debe llamar la atención. En medio de toda esta circunstancia es legítimo preguntarse por cómo están actuando las fuerzas militares en ese contexto. Hay una enunciación sobre el hecho de que las fuerzas militares y de policía garantizan la seguridad de esos emprendimientos, pero también se han presentado hechos a los cuales me voy a referir más adelante, en los cuales está inmerso el problema de eventuales violaciones de derechos humanos, privatización de las funciones de la fuerza pública y también, de manera más general, de pérdida de soberanía del país. No es un secreto que las compañías transnacionales que actúan en Colombia muchas veces abusan de una manera supremamente evidente, tanto del medio ambiente como de la normatividad vigente en el país, de la propia Constitución y de las autoridades locales. Podríamos mencionar en ese terreno numerosos ejemplos. Bueno, de una manera rápida, no voy a entrar aquí a hacer una descripción, digamos, detallada. La política de seguridad en materia del sector minero-energético comprende al menos tres elementos. Voy a mencionarlos rápidamente. Se han creado 20 batallones especiales energéticos y viales que tienen por función realizar operaciones en medio de combate
irregular y también de garantizar la seguridad y defensa de la infraestructura energética, minera y también de la infraestructura vial. En esas tareas se nos ha informado en las respuestas a este debate que existen al menos 14 unidades que están relacionadas con el sector de hidrocarburos. Muestro el mapa de cómo están ubicadas en el país, y de otras seis unidades que estarían relacionadas con el sector minero. Esas unidades tienen un presupuesto de al menos 4.297 millones de pesos, es lo que aparece en la información que nos suministran. También se han creado, y este es un segundo componente, centros de operaciones especiales para la protección de la infraestructura crítica y economía del Estado, que tienen como sigla COPEI, y que son centros donde se produce una integración y una coordinación entre los esfuerzos de defensa y protección de la infraestructura minero-energética y vial por parte de las fuerzas militares y de policía. Ahí también está en ese mapa la ubicación. Y por último, ya mencioné, existen una serie de convenios entre las empresas nacionales, pero también empresas transnacionales y las fuerzas militares y de policía. Su ámbito de aplicación dentro de los predios de esa compañía. Bueno, eso nos llama la atención. Nos llama la atención esa ubicación, porque parte de lo que queremos aquí señalar es que en esos convenios hay una especie de pérdida de autonomía, de pérdida de la necesaria autonomía que deben tener las fuerzas militares con relación a las empresas, pero sobre ese tema voy a profundizar más adelante. Digamos, simplemente registro para que se tenga en cuenta que tenemos unidades de las fuerzas militares ubicadas en los predios de estas compañías transnacionales. Aquí hay una discusión, ministro, que se nos plantea con relación a la información que ha sido suministrada. Y esa discusión tiene que ver con lo siguiente. En la respuesta que se nos brinda, se nos dice que hay cerca de 500 personas pertenecientes a las fuerzas militares que están trabajando en las labores de protección y seguridad del sector minero energético. Pero luego nosotros encontramos una conferencia que tuvo lugar por parte del Ministerio de Defensa en este año con el sector
privado de la explotación minero-energética, en la cual se habla de más de 68.000 hombres destinados a la protección de este sector minero-energético. En palabras del coronel Edgar Espinosa, quien aparece registrado en un link, en un enlace que está en la página del Ministerio de Defensa, se nos dice que entre el 15 y el 20% en ese rango oscila el número de personas o de miembros de la fuerza pública destinadas a estas labores. Pediríamos simplemente que se haga claridad para efectos de tener la mayor precisión posible, porque si es el 15 al 20% de la fuerza pública la que está destinada a esas labores, pues tenemos un componente muy importante de las fuerzas militares y de policía destinada exclusivamente, o por lo menos en buena parte, a esas labores de protección y de seguridad de la inversión extranjera y nacional. Eso de inversión podemos discutirlo, pero a la explotación por lo menos de nuestros recursos minero-energéticos. Bueno, hablemos concretamente de los convenios, una vez que está ubicado este contexto. Allí está una gráfica de los 1.229 convenios a los que hemos tenido acceso. Digo a los que hemos tenido acceso porque la pregunta que hago es ¿cuántos son? ¿Cuántos son los convenios? Por lo menos nosotros hemos tenido información sobre 1.229 entre el año 1995 y 2015. Bueno, me refiero a cuántos son teniendo en consideración años anteriores, por ejemplo. Y como vemos en la gráfica, el momento de crecimiento de estos convenios, ahí está ubicado con esa flechita en rojo, se ubica principalmente entre el año 2000 y el año 2010. Ese es el periodo en el que más convenios se han suscrito y se han puesto en ejecución, con un monto de 2.5 billones de pesos. Eso es lo que, digamos, en términos económicos cuestan y significan y representan esos convenios. Bueno, aquí la pregunta que también valdría la pena hacer es ¿cuánto invertimos en la protección del sector minero energético en general? Esa es una pregunta que también es válida. ¿Cuánto invierte el Estado en esa protección? Y si los recursos que invierte el Estado en esos convenios está debidamente registrado. Es decir, por supuesto aquí las empresas mineras y las empresas de extracción del petróleo y de construcción de estas mega obras son las que corren a cargo del pago de los costos que representa esa protección, pero el Estado pone algo ahí, invertimos algo en esa protección, estamos suministrando recursos para la explotación de empresas privadas. Esa es, a mi modo de ver, la pregunta que vale hacerse. Bueno, más adelante, ¿cómo están distribuidos los convenios? Entonces tenemos que más del 60%, bueno, para ser exactos, 61.4% de esos convenios están hechos con empresas del sector de hidrocarburos, el 24% con las mineras, el 13% con las hidroeléctricas. El 81% de los convenios se han firmado con el Ejército Nacional, el 18% aproximadamente con la policía, el 9% con la Armada, perdón, el 9% con la policía, el 5% con la Armada y el 3% o cerca del 4% con la Fuerza Aérea. Eso da un total de 18.4% entre policía, Armada y Fuerza Aérea. E igualmente tenemos una distribución porcentual que está ubicada en esos círculos, en ese círculo que se ve allí, de cómo está distribuida esa inversión. ¿Cuáles son las principales empresas que hacen parte de esos convenios? Bueno, voy a mencionar algunas. Hay que decir, algunas empresas se les suministra protección sin haber llegado a la fase de explotación del recurso, como es el caso de la empresa transnacional AngloGold Ashanti.
Pero tenemos también Pacific Rubiales, Meta Petroleum, Isagen, Ocensa, Empresa Pública de Medellín, Carbones del Cerrejón, Drummond, entre otras de las empresas que tienen este tipo de convenios con la fuerza pública. Bueno, aquí ya hemos presentado de manera general el panorama. Ahora vamos al objeto propiamente del debate, que son los problemas. Aquí queremos plantear una serie de preguntas y también de constataciones que nos inquietan de una manera muy seria. Bueno, digamos, voy a mencionar primero 3 aspectos que nos suscitan preocupación. El primero de esos es la pregunta por si estos convenios implican un grado de privatización de la fuerza pública. ¿Hasta dónde la fuerza pública termina convirtiéndose en una especie de servicio de seguridad privado de las empresas que están contratando, por llamarlo de alguna manera, los servicios de protección de la fuerza pública? Segundo aspecto que nos inquieta así por encima, se está haciendo convenios con empresas que han tenido en otros países y que tienen problemas en nuestro país con determinados aspectos tanto de la seguridad como de la soberanía, como de los derechos de la gente. Voy a referir solamente un caso. La AngloGold Ashanti es una empresa que ha tenido cuestionamientos internacionales muy fuertes, incluso que se le ha pedido que se vaya de algunos países. Bueno, no es este el caso porque no hemos encontrado ningún convenio entre la chiquita Brands, pero tenemos antecedentes de empresas a las cuales el Estado colombiano les ofrece una serie de concesiones, violan la normatividad en Colombia, aparecen implicados en hechos como financiación de grupos paramilitares y se continúa teniendo tratos del Estado con empresas que han hecho mal a nuestros ciudadanos. Digamos, un aspecto del trato con estas empresas debiera ser que a nadie se le puede entregar ningún tipo de concesión, de titulación, y mucho menos entrar en procesos de convenios de cooperación con empresas que violan el régimen de respeto de derechos humanos en nuestro país. Así que, y este es un tercer aspecto, la pregunta que nos formulamos también es por la responsabilidad de las empresas frente a hechos de eventuales violaciones de derechos humanos que genera la acción de las fuerzas militares. ¿Hasta dónde esa responsabilidad está implícita y está siendo tenida en cuenta en el momento en que se suscriben esos convenios? Bueno, voy a mencionar rápidamente 6 problemas que nos parecen preocupantes en este seguimiento que hemos hecho a los convenios. Primero, ¿cuál es el objeto real de los convenios? O mejor, ¿cuál es la situación que hay entre el objeto enunciado de los convenios y el cumplimiento en el terreno, en la práctica, de la función de la fuerza pública con relación a estos convenios? Bueno, hemos leído, y no podemos hacer mención detallada porque debo decir aquí hay un principio de confidencialidad sobre estos convenios y sobre su contenido, ya me voy a referir a ese tema, pero aquí tenemos un primer asunto. Los convenios enuncian en todos sus preámbulos y en sus aspectos de justificación que los convenios están hechos para atacar la amenaza terrorista, cito entre comillas, manifestando que, por supuesto, la acción de grupos armados ilegales puede generar un peligro y efectivamente daños reales tanto a la infraestructura como a el medio ambiente y a la propia seguridad nacional. Ese argumento es estandarizado, aparece en todos y cada uno de los convenios, pero lo que se echa de menos, quiero decir aquí,
es que este argumento no responde a un análisis territorial y caso por caso. Es decir, eso quisiéramos nosotros poder conocerlo, porque, repito, no hemos podido tener acceso al contenido de todos los convenios. Simplemente hemos podido, y ahora me voy a referir, a hacer alguna visita al ministerio para poder conocer algo del contenido de esos convenios. Así que tenemos ese primer supuesto. Los convenios son para contrarrestar la amenaza terrorista, pero resulta que el objeto de los convenios termina siendo mucho más amplio y vasto. Y me voy a referir inmediatamente a lo siguiente, y es que, como lo decía al comienzo de esta intervención, la presencia y la explotación, incluso la exploración de recursos mineroenergéticos genera situaciones de gran conflictividad social. Gran conflictividad social. ¿Y por qué genera gran conflictividad social? Porque, y esto yo lo he demostrado en otros debates, no es que las comunidades se opongan al desarrollo, no es que haya una especie de xenofobia contra la inversión extranjera, no es que de manera inducida por los grupos terroristas las poblaciones terminan siendo una especie de idiotas útiles de la subversión, sino porque efectivamente la presencia de las comunidades, de las transnacionales, sus labores de exploración y de explotación generan daños reales en los sitios donde se efectúa. Tal vez el ejemplo que nos venga a la mente más evidente es la compañía Drummond en el centro del Cesar. Yo no es que esté aquí hablando de cosas que me han contado, no, yo fui allá a ver cómo es eso. Son unos cráteres lunáticos, es decir, parecen los cráteres de la Luna o de Marte, los que hay allí en el centro del Cesar. Es una remoción de millones de toneladas que hacen parte, pues, de la geografía, de los ecosistemas, los que se han removido en el centro del Cesar para extraer carbón. Y no solamente eso, han polucionado a tal grado el medio ambiente que el propio gobierno colombiano ha tenido que dar la orden sin que se haya cumplido, llamo la atención sobre esto, en dos poblaciones, la población de Latillo y la población de Plan Bonito, de que hay que reasentar esas comunidades, miles de personas. ¿Por qué? Porque esa acción destructora de esta compañía está generando gravísimos problemas de salud, para no hablar de otros temas. O, digamos, lo que ocurre después, sacan el carbón en unas gigantescas contenedores y en un tren que va hacia Santa Marta, llega al puerto de Santa Marta y en el momento de cargar el carbón, lanzan el carbón al mar. Hace unos cuantos meses tuvimos el episodio de que en las playas de Santa Marta más de 500 toneladas de carbón fueron vertidas al mar. Pero bueno, no voy a seguir haciendo alusión a eso. Aquí está el mapa que presenta una importante institución que investiga estos temas a nivel global y que hace el Atlas de Justicia Medioambiental, mostrando que en Colombia hay un boom de conflictos socioambientales y que esos conflictos están distribuidos, como lo muestra el mapa que hemos extraído de este atlas, en toda la geografía nacional. Primer punto. La pregunta es entonces, ¿las fuerzas militares y de policía, la Armada, la Fuerza Aérea, están en esos lugares simplemente para contrarrestar la acción destructora de los grupos guerrilleros, o también se dedican a contrarrestar la acción de protesta, que debe ser legítima y respetada, o también la protesta de los movimientos sindicales dentro de las empresas? Esa pregunta es totalmente válida. Es decir, ¿cuál es el objeto real de los convenios? ¿Los convenios son para proteger la infraestructura o para también generar funciones de orden público que vale la pena discernir? Segundo, los convenios están regidos por un marco legal precario y como aquí se trata de hacer una presentación lo más rápida posible, no voy a entrar
aquí en los detalles, pero vemos que hay tres tipos de normas o de preceptos que rigen el funcionamiento de esos convenios. Hay unas normas de carácter general, ahí están invocadas la ley 489 de 1998, que son normas como esta que están consagradas a la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional. En fin. Segundo, hay una especie de legalización de suscripción y de ejecución de estos convenios a través de una resolución reciente del Ministerio de Defensa. Yo llamo la atención de que nosotros tenemos información desde 1995, pero solamente hasta el año 2014. Es posible que antes haya habido otra norma, pero solamente hemos conocido de una resolución que se dicta en el año 2014 y esto coincide con el momento en que nosotros, no quiero en esto ser de ninguna manera plantear una tesis, pero coincide con el momento en que planteamos este debate, la resolución 5342 de 2014. E igual hay otros fundamentos, hay el fundamento, o se alega como fundamento una sentencia de la Corte Constitucional, la T-651 del 27 de noviembre de 1996. Bueno, esto lo digo para plantear un segundo problema. Nosotros consideramos que esos convenios deberían haber sido reglados por una ley de la República y no simplemente por resoluciones o leyes de carácter general. Tercer problema que consideramos supremamente importante y tiene que ver con la información que contienen los convenios. Bueno, puede ser que una parte de las cosas que yo esté diciendo tengan una respuesta en conocer el contenido de los convenios, pero es que eso no es posible. Ahí está el problema. El problema es que los convenios tienen una cláusula de confidencialidad, y la cito, está contenida en uno de los acápites de estos convenios y dice lo siguiente: las partes se obligan conjuntamente a no suministrar ninguna clase de información o detalles a terceros y a mantener como documentación reservada toda la información referente a la ejecución del presente convenio, así como a los asuntos técnicos y operacionales del mismo. Bueno, entonces tenemos que estos convenios son prácticamente secretos, son convenios que están regidos por una total confidencialidad. Ahora, si uno examina los principios que rigen las políticas de seguridad en otros contextos internacionales, vemos que, por ejemplo, existen los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos que son asumidos en determinados contextos entre empresas transnacionales y estados. Y parte de esos principios es el siguiente, dice: se establecen estos convenios de acuerdo a los principios de transparencia y de fácil acceso al público que deben tener todos los acuerdos de seguridad entre compañías y gobiernos. O sea que las empresas, el Estado colombiano no está atendiendo esos principios, Y digamos, ¿cuáles son las consecuencias de esa confidencialidad? Bueno, aquí podríamos discutir, como lo vamos a hacer ahora, el tema de la relación entre el principio de seguridad, el principio de la seguridad nacional y el principio del acceso democrático a la información. Pero el hecho es que aquí, en esta comisión, yo planteé este debate hace más de un año. E hicimos, ministro, esto no le corresponde a usted, esa no es su responsabilidad, es de su antecesor, ingentes esfuerzos para que nos fuera suministrada la información. No solamente a través de los cuestionarios del debate, sino a través de derechos de petición. Tuvimos que recurrir a la Procuraduría General. Tuvimos que, además de eso, porque se vencieron todos los términos, por supuesto, a los que da lugar el derecho a obtener información por parte de los congresistas, que como ustedes saben es un derecho de petición privilegiado o que tiene condiciones mucho más expeditas para que se nos entregue la información, y entonces resulta que tuvimos que hacer un vía crucis
para llegar a este punto y hacer el debate, no con toda la información, sino con alguna información sobre el contenido de estos convenios. Es más, cuando al fin se nos permitió conocer algunos de los convenios, tuvimos que suscribir, y esto lo digo porque, bueno, es un compromiso, pero debo decirlo, mis asesores tuvieron que suscribir un documento que decía, entre otras cosas, comillas, no se podrán utilizar celulares, computadores ni ningún elemento eléctrico para evitar que fueran tomadas fotografías de estos convenios. Así que nos llama mucho la atención este asunto. Ahora, no toda la información que está en los convenios es secreta. Fíjense usted, por ejemplo, aunque la resolución 5342 de 2014, a la que ya hice alusión, señala que hay entre los principios que deben acatarse es el de publicidad, y se establece que el preámbulo y el cuerpo principal es público, aclara que los anexos de los convenios, los anexos, están clasificados como información confidencial. Muy bien. Aquí tenemos una discusión, es decir, si el principio de reserva es proporcional y necesario. Es decir, aquí hay una discusión de si ese principio corresponde de manera proporcional a los problemas que estoy enunciando por parte de esos convenios y si la información no debiera ser pública en su totalidad. Digamos que hay parte de esa información que además se conoce a través de otras vías. Por ejemplo, las empresas transnacionales, el anexo 2 al que hace referencia o que está en los convenios, los convenios tienen dos anexos. En un primer anexo, lo aclaro para que se entienda de qué estoy hablando, está el objeto de protección, y el segundo anexo detalla las actividades y el presupuesto que debe ser cumplido a través de la ejecución del convenio. Bueno, resulta que el anexo 1 es público a través de otra vía, porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería hace referencia a esa parte de los convenios. O sea que aquí tenemos una contradicción. Parte de esa información se utiliza públicamente, pero aparece como reservada en última instancia. Muy bien. Señalo un cuarto problema. Algunos elementos presupuestales, porque no podemos conocer el contenido del anexo 2, algunos elementos simplemente que en un primer momento ya nos llaman la atención. Por ejemplo, hay contenido o sabemos de aspectos en el que entre los gastos que se destinan en estos convenios, hay algunos destinados a sufragar a personal dentro de las oficinas de contratación de las Fuerzas Armadas. Es decir, aquí la pregunta es, ¿se mantiene la independencia entre las fuerzas militares y las empresas al ser contratados miembros de las fuerzas militares directamente por las empresas? Pregunto. ¿En qué condiciones, también sobre estos temas presupuestales, están los miembros de la fuerza pública que han sido designados para cuidar intereses transnacionales? Hemos tenido evidencia en esas visitas que hemos hecho, por ejemplo, al Cesar, con relación a condiciones supremamente, digamos, precarias y difíciles para los miembros de la fuerza pública en esos contextos de protección de intereses extranjeros y transnacionales. Quinto problema, detectamos que hay un muy bajo nivel de control con relación a eventuales hechos irregulares, que no estoy diciendo que los haya, estoy refiriéndome a los mecanismos de control en la ejecución de estos convenios. Digamos, en la respuesta que nos suministra el Ministerio de Defensa señala que se han presentado 18 denuncias entre 2009 y 2014. De las cuales 6 han terminado en absolución, otras 6 en archivo, hay 4 pendientes de tomar decisión. Una
para ser parte de una investigación disciplinaria y otra en etapa de instrucción. Nosotros creemos que estos convenios deben ser objeto de un control detallado, de un control riguroso por parte de los órganos de control, y le vamos a pedir a la Contraloría, ya hemos radicado para ello una solicitud, que se haga un control directo sobre estos convenios para que la opinión pública tenga la mayor claridad posible sobre cómo se invierten estos recursos de la nación. Por último, y voy a dedicarme en este punto de manera muy rápida, muy breve, pero muy rápida también a un tema que es fundamental. Lamentablemente este es el asunto tal vez más importante de este debate, y es el hecho de que hemos constatado que se presentan situaciones de violación de derechos humanos por parte de unidades de las fuerzas militares y de policía, unidades que están ubicadas en los sitios donde se cumplen los convenios y que están en cumplimiento de los convenios. Y vamos a hacer una rápida mención de algunos de esos casos. Me voy a referir en primer lugar a la hidroeléctrica Ituango. Bueno, esta es una mega obra que tiene pues un propósito de generar 2.400 megavatios, que ha significado inversiones muy importantes del Estado colombiano a través de las empresas públicas de Medellín, de la Gobernación de Antioquia y de otras instituciones, y que ha encontrado una resistencia en sectores y comunidades, especialmente que están ubicadas en los lugares donde se ha desarrollado la obra, campesinos, barqueros, pescadores, que han sido incluso personas que han tenido que desplazarse de otras regiones y que han terminado en esos sitios donde hoy se construye la hidroeléctrica. Por ejemplo, de personas que han venido desplazadas después de la masacre del Aro en Antioquia, y quienes han tenido que enfrentar esos nuevos hechos que implica la ejecución de la obra. Yo debo decir que el Estado colombiano no tiene una política seria para atender a las comunidades que son afectadas por estas mega obras y estos gigantescos proyectos. Lo digo porque he estado hablando con la gente allá, he ido a hablar con los desplazados de Hidroituango y conozco la situación de esta gente. Bueno, tenemos que hay efectivamente varios convenios ahí están enunciados entre las empresas públicas de Medellín, la policía y el ejército, que tienen que ver con los hechos que menciono, es decir, por lo menos en términos generales, con la protección de esa infraestructura y de esa obra para evitar cualquier tipo de daño por efectos de la acción de los grupos armados. Pero bueno, ahora me referiré a otros hechos que tienen que ver con esta situación. Ahí hay además una enunciación de los batallones de la 7ª División y de la 4ª Brigada en particular, Batallón de Infantería Coronel Atanasio Girardot, Batallón de Artillería número 4, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, Batallón de Ingenieros y de Combate número 4, General Pedronel Ospina, que aparecen en una serie de hechos. Voy a hacer referencia a algunos. Primer asunto que no atañe directamente a los convenios, pero me parece importante señalar, varias de esas unidades están implicadas o estuvieron implicadas en el pasado en hechos de acusaciones, procesos, investigaciones con relación a ejecuciones extrajudiciales bajo la forma de los mal llamados falsos positivos. No es, digamos, aquí no es menor el dato. En Antioquia, que es el departamento que más ejecuciones de este tipo presenta, 797 según datos oficiales, hay 747 ex integrantes de estos batallones que han estado comprometidos con estas situaciones. Pero digamos que ese dato, que puede ser
útil en otros contextos y que presentaría una pregunta con relación a cuáles son las medidas que se han tomado para evitar que esos batallones incurran en situaciones parecidas a las que acabo de mencionar, pues hay que confrontarlas con situaciones ya contemporáneas y que tienen que ver con la realización de los convenios. Ahí presento una tabla de algunos de los hechos. Marzo de 2013, captura sin orden judicial de 12 personas, judicialización de líderes y denuncias sobre violencia sexual contra mujeres detenidas. Uso de helicóptero de la empresas públicas de Medellín para las operaciones militares. Bueno, eso llama la atención. Julio de 2013, detención y amenaza del líder Jorge Mario García, con hechos que podrían ser señalados como de maltrato o tratos denigrantes y eventualmente tortura. Diciembre de 2010 a marzo de 2015, 5 procesos de desalojo de área de influencia de los proyectos. Es decir, a las comunidades se les ha desalojado cuando han hecho protesta por el desarrollo de estos proyectos. Amenaza e impedimento para la protesta social. Bueno, ese es un caso, digamos, en el que podríamos detectar una serie de hechos, algunos de ellos graves, otros que tienen un carácter de irregularidad, pero que plantean preguntas, por supuesto. ¿Cuál era la función que estaban cumpliendo las unidades militares y de policía? ¿Estaban simplemente velando porque esa obra pudiera desarrollarse o también tenían otras funciones? Bueno, se puede decir en general que las fuerzas militares y de policía tienen por función velar por el orden público, pero bueno, aquí hay preguntas que son válidas. Me refiero ahora rápidamente al caso de Putumayo. Allí asistimos a una audiencia pública en el que se presentó la siguiente denuncia. Desde el año 2000 ha sido aprobada la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica, que tiene una extensión de 22.000 hectáreas. En el mapa que ustedes ven, en ese croquis en rojo, está el área de la zona de reserva campesina. Bueno, el área de reserva campesina ha sido literalmente invadido por la explotación petrolera a través de exploración y explotación que hacen Ecopetrol y la empresa Vetra. Eso, a mi modo de ver, es un hecho ilegal. Las zonas de reserva campesina son zonas que tienen o debieran tener una circunstancia de impedimento para esa clase de explotaciones. Son zonas dedicadas, como su nombre lo indica, al desarrollo de proyectos campesinos y agrícolas. Allí están, en una tabla que presento, los convenios que se han suscrito, 40 convenios por 73.000 o más de 73.000 millones de pesos. Y en este otro cuadro las unidades militares, no las voy a anunciar, eso se podrá ver en el debate que está a disposición de todas las personas, que tienen que ver con la realización del convenio. Además de la zona de reserva campesina, en esa zona de explotación petrolera, el pueblo Nasa y sus autoridades han denunciado una serie de atropellos y violaciones que tienen que ver con la manera en cómo se realiza la explotación petrolera allí. Primero, no se les ha hecho consulta previa para desarrollar esos proyectos, que es un deber constitucional. Y no se ha hecho consulta previa porque hay un hecho más grave todavía, y es que el Ministerio del Interior no reconoce todavía la existencia de las comunidades NASA en ese territorio. Así que ni siquiera el problema radica todavía en que se haya hecho la consulta, sino que sencillamente no se reconoce la existencia de las comunidades. Bueno, igual que en el caso de Hidroituango tenemos hechos de preocupación. No me voy a referir a todos y cada uno de ellos, hay varias denuncias que están siendo judicializadas y que tienen que ver, por ejemplo, con 8 casos de ejecuciones extrajudiciales contra comuneros del pueblo Nasa y que han sido
llevados ante la justicia y que tienen que ver con investigaciones en curso con unidades militares que tienen en este momento convenios para la protección de determinadas empresas y determinados tipos de actividad de explotación petrolera. Entre ellos, por ejemplo, nos llama la atención los convenios que se han hecho con la empresa Amerisur Exploración Colombia. Esas exploraciones han coincidido con el desplazamiento que se ha presentado de comunidades que están en la zona de reserva campesina. Ahí tenemos un total de 9 convenios firmados por 2.400 millones de pesos entre los años 2008 y 2014. Caso del centro del Cesar, no voy a abundar mucho en esto. Drummond ha sido acusado de todos y cada uno de los problemas y delitos a los que se puede acusar a una compañía. Hay en este momento funcionarios de Drummond que están siendo procesados por haber tenido relaciones directas con grupos paramilitares. Ya hice una descripción de cómo se realiza la explotación petrolera en sitios como la población de Plan Bonito, El Hatillo. Allí están los convenios que se han suscrito entre varios batallones. Llamo la atención especialmente la participación del batallón de artillería número 2 de La Popa. Y llamo la atención porque tenemos información de la Fiscalía, y aquí ya tuvimos un debate un poco agrio sobre esta materia, porque fue objeto también en algunos casos de ascensos militares que discutió esta comisión y que discutió el Senado, de casos de ejecuciones extrajudiciales que se han presentado relacionados, por lo menos que está investigando la Fiscalía con relación al batallón de artillería número 2 de La Popa. Hay que decir que en este mismo convenio hay una unidad que es el Batallón Especial Energético y Vial número 2, que está implicado en estos casos y que fue creado específicamente para proteger los intereses y las minas que está explotando la compañía Drummond. Caso del Meta, y concretamente de la empresa Pacific Rubiales. Me voy a referir un poquito más en detalle. Bueno, ahí están los convenios, igualmente las unidades militares, pero a lo que voy a hacer relación en este caso es a lo siguiente. En este convenio hay... Sí, ya termino. Este es el último, 2 últimos casos que presento. Hay también una cláusula que señala que las unidades de las fuerzas militares van a tener que ser supervisadas por un miembro o un funcionario de la empresa, ¿no? Ahí hay una cláusula sobre ese aspecto. Y aquí nos llama la atención la relación entre la empresa y algunos miembros de la fuerza pública y algunas actuaciones de la fuerza pública. Por ejemplo, se hizo público una bitácora de seguimiento de las empresas Meta Petroleum, que es una subsidiaria de Pacific Rubiales, a los sindicalistas de la Unión Sindical Obrera. Aquí tenemos la bitácora de ese seguimiento. Tenemos fotografías que tomaron los miembros de la seguridad de la empresa a dirigentes sindicales. Y tenemos un video que yo pediría que se ruede de una manera rápida para ver de qué estamos hablando. Nos tomaban fotos de toda clase, o sea, la persecución que tiene Pacific Rubiales contra mí es muchísima, o sea, por todos los lados donde me muevo, o sea, por todos los lados donde camino, donde hago cualquier cosa, ahí están siguiéndome en camionetas y me están fotografiando. Me mandaban la seguridad de Pacific Rubiales a amenazarme, se entiende que dejara de hablar del abuso porque me iban a matar. En julio del 2011 recibí otra amenaza por parte de un señor dijo que era de la SIJIN,
y que si seguía alebrestando a la gente que me iban a llevar preso o si no que me mataban también, y andaba con un man de seguridad. Me amarraron con un lazo la moto en la que yo venía. Más antesito había recibido 2 amenazas por el camino, una de la seguridad de Pacífico y Rubiales, Servición, y otra del Ejército Nacional, el cual me detuvieron 2 horas y media. Llegó gente de civil, decían ser de la SIGIN, no se quisieron identificar, y pues armados me dijeron que me tenía que volver para Puerto Gaitán. ¿Quién lo está mandando? Dígame, ¿quién lo está mandando a seguir? Para de contar. ¿Sí, cuál es el M nosotros? Por eso, pues llámelo usted, dígale que yo no tengo parqueado aquí. Nos quitamos el problema. Yo sé que ustedes cumplen órdenes. ¿Pero ustedes son de qué departamento? De seguridad física. Díganos nomás quién es el que da la orden y listo. Solamente necesitamos el nombre del que da la orden. Pero no le informan ni a mayor, ¿quién no tiene informado que está? Las fuerzas militares son financiadas por Pacífico Rubiales, son dotadas a través de camionetas, combustible, alimentación, para que cuiden todo su perímetro. Un ejemplo de ello es que fueron permisivos en un Bueno, yo voy a pedir ilegal que no porque no sea muy interesante lo que hay aquí, sino porque nos están haciendo llamamientos. Voy a pedir que se suspenda el video. Para dónde iba, por qué iba, todo un interrogatorio, y lo hacía directamente la empresa. Muchas gracias. El contenido total de este video, como de otros que tenemos, se podrá encontrar en el enlace que presentamos, en el que presentamos la totalidad del debate. Bueno, hay otro caso, el caso del senador Alexander López, que va a esa misma zona para que no se piense. Perdón. No vamos a presentar ahora el video, por favor. Suspenderlo. Bueno, me acabo de identificar ante... No, como no tenemos tiempo, voy a evitar presentar ese video. Pero, ¿qué pasa? Senador Alexander López acude a la misma zona donde hacía pocos días había ocurrido este episodio con el líder sindical que aparece en el video, Héctor Sánchez, y sencillamente entre miembros de la seguridad de Pacífico Rubiales y miembros de la fuerza pública se le impide entrar en un lugar en el cual él tiene una reunión con los sindicalistas. Entonces, tenemos territorios de la geografía nacional que están vedados para incluso congresistas que vienen a hacer funciones de control político. Dejo ahí estos temas de Pacífico Rubiales. Otro caso que nos preocupa en extremo, el caso del Casanare, donde existen los proyectos de Cusiana y Cupiagui. Este es el último caso que voy a presentar. Bueno, ahí tenemos hechos muy graves. Tenemos que se han presentado ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la fuerza pública y que han sido objeto ya de sentencias. No estamos hablando de ninguna presunción. Como es el caso, por ejemplo, de Ernesto Cruz Guevara, se han presentado hechos de ejecuciones de personas con participación de miembros de la fuerza pública que están asociados a la ejecución de los convenios. 40 convenios se tienen en este departamento con la Brigada 16 del Ejército, cuyos miembros aparecen hoy, o algunos de sus miembros, según la información de la Fiscalía, implicados en hechos de ejecución extrajudicial entre los años 1999 y 2007. Especialmente nos llama la atención, y sobre esto quiero señalar la situación del general Henry William Torres Escalante. El general entre 2005 y 2007 estuvo en la jefatura de la brigada, y durante esos años unidades bajo su mando fueron acusadas de 143 hechos de ejecución extrajudicial. El general tiene 6 investigaciones en este momento y yo creo que vale la pena que se revise esa situación, por supuesto. Bueno, yo simplemente quiero dejar planteadas esas preguntas, señalar que hubiera podido hacer más referencias, no es ese todo el contenido del debate, pero digamos, en aras de respetar el tiempo, simplemente dejo planteadas
esos 6 problemas, estas discusiones y por supuesto también preguntar por cuál va a ser el futuro de estos convenios en una eventual situación de posconflicto armado. Si digamos, la razón para tener estos convenios es la amenaza que se genera en torno a las obras de infraestructura y también de explotación de recursos mineroenergéticos, y si esas amenazas provienen del conflicto armado o de la acción de los grupos armados ilegales, entonces la cuestión es, desaparecido esa razón, ¿se va a mantener el mismo pie de fuerza en estos lugares? ¿Se va a mantener este desarrollo de convenios para ahora entonces evitar o limitar y presionar la protesta de las comunidades? Esa es una pregunta que considero también es válida. Como lo decía, voy a pedir que la Contraloría haga un examen a través de un control directo de la ejecución de estos convenios, y también, por supuesto, voy a remitir esta información a los otros órganos de control y de investigación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador. Entonces vamos, por tema de tiempo, a darle la palabra al señor ministro de Defensa, ya que pues está requiriendo para la plenaria de Senado a las 11 de la mañana. Queremos pedirle entonces, agradecerle al senador Iván por su exposición y cederle la palabra al señor ministro de Defensa. Gracias, señor presidente. Como siempre, es un gusto para mí asistir a las citaciones de la Comisión Segunda del Honorable Senado. Es esta la institución, la célula que realmente hace el control más cercano y cotidiano de las actividades del Ministerio de Defensa. También agradecerle al señor senador citante Iván Cepeda por su intervención. Empiezo diciendo que tanto su derecho de petición como el cuestionario que estaba contenido en la proposición del debate han sido debidamente respondidos con antelación, y las informaciones que están allí son informaciones públicas y oficiales. Quiero, señor presidente, tomar un minuto antes de referirme a los convenios para usar esta célula, que repito es la que corresponde al sector defensa, para hacer 2 declaraciones. Una, con respecto al supuesto peligro que corre el cese al fuego unilateral por parte decretado por las FARC, supuestamente por actividades del Estado y de la fuerza pública. Sobre este primer punto yo quiero decir en primer lugar que como reciprocidad al cese al fuego unilateral de las FARC, el gobierno se comprometió en julio, exactamente el 25 de ese mes, a suspender bombardeos a los campamentos de esa organización, siempre y cuando reunieran unas condiciones. Una de ellas, que no se agrediera o se pusiera en peligro a la población civil. Esa orden se ha cumplido por la fuerza pública a cabalidad, y desde el pasado 25 de julio no se han ordenado ni realizado operaciones aéreas de bombardeo contra campamentos de las FARC. Entidades independientes como el propio CERAC así lo han certificado. En segundo lugar, en la última semana han ocurrido combates de encuentro con las FARC que seguirán ocurriendo si las FARC sigue delinquiendo. En primer lugar, en un sitio que se llama El Peaje, precisamente porque allí se paga el peaje de la extorsión a las FARC, en la vereda Patio Bonito del municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá. El pasado 20 de octubre tuvo lugar ese combate contra tropas de la Fuerza Omega y la Comisión de Finanzas y Extorsión del Frente 14, y fueron dados de baja alias La Mona Argenis, cabecilla de la comisión, y otros 3 integrantes de esa célula.
había entre 800 y 900 comerciantes, ganaderos, empresarios, agricultores de la región en las listas que portaba esta señora, con un recaudo ilegal de más o menos 5.000 millones de dólares, de pesos semestrales, 5.000 millones de pesos semestrales, era el ingreso de esa comisión. Y el segundo combate fue en la vereda Santa Elena Mesetas Meta el pasado 29 de octubre, donde murieron en desarrollo de operaciones militares 2 integrantes del Frente 40 que estaban sembrando minas, la más grave amenaza para nuestra población civil, campesinos, etc. Esto lo quiero nuevamente decir, como lo dije el sábado, porque fue acordado en La Habana, además de ser una obligación constitucional y legal, que, comillas, en todo caso el gobierno nacional y sus instituciones continuarán garantizando la protección de todos los colombianos y el cumplimiento de la ley en el territorio nacional. Entonces, allí donde haya delitos, cualquiera que sea su autor, habrá fuerza pública persiguiéndolos. Y por último, en ese punto, creo que estos incidentes lo que prueban es la urgente necesidad de que negociemos todos y cada uno de los detalles del cese al fuego bilateral y definitivo para que realmente pongamos fin al conflicto que aqueja a Colombia. En segundo lugar, quiero dar cuenta de una operación que se realizó anoche contra el crimen organizado y terrorismo en la región de Urabá, específicamente municipio de Apartadó. Hasta el momento, porque es una operación en desarrollo, ha habido 12 muertos en desarrollo de operaciones militares y se ha incautado material de guerra de gran importancia como ametralladoras M60, fusiles, etcétera. Esta operación, las que seguiremos haciendo contra las BACRIM, las adelantadas ya como Agamenón contra Megateo, contra Pijarbey, Z5, Boris, el Flaco Duán, etcétera, etcétera. Creemos en el Ministerio que hacen más seguras las regiones donde actuaban estos personajes y en general mejoran la seguridad del país. Esta es una operación, repito, que está en desarrollo en este momento. Ya sobre los convenios. Repito, la proposición y el cuestionario están ya en sus respuestas en manos del honorable senador Cepeda. Entiende el gobierno que este no es un debate sobre el cual debamos ejercer aquí la defensa de la inversión extranjera, de la actividad minera, de la actividad petrolera o de la conveniencia o no de que esta sea una economía de mercado. Creo que los hechos dan respuesta positiva a todas esas preguntas. Creo que el tema está más bien sobre el asunto de los convenios especiales entre la fuerza pública y algunas empresas o instituciones que pueden ser públicas o privadas para efectos de atender más ordenadamente los desafíos del terrorismo. A pesar de que no es un debate sobre la minería y los hidrocarburos y la inversión, yo sí quiero recordar aquí, señor presidente, señor senador citante, que mayoritariamente por cuenta de una nueva actividad económica en Colombia como fue la masiva explotación de hidrocarburos y el logro de nuestra autosuficiencia petrolera por una década más por lo menos, que pudimos hacer el cambio a la nueva Colombia, de un país que tenía 90.000 millones de dólares de Producto Interno a un país de 400.000 millones de dólares de producto. Ingresos de los colombianos de 2.500 dólares que hoy son cercanos a los 8.000 dólares. Pobreza del 60% en el 2000 a una pobreza que está hoy en algo más de 2,5 colombianos por cada 10. Y ese es uno de los logros más importantes en el mundo en desarrollo en esa materia. Indicadores de desempleo en un dígito, cobertura universal de la salud. Esta era una nación que tenía 11 millones de usuarios en el sistema de salud y que hoy tiene 47 millones de usuarios.
Una educación que también mejoró en cobertura y está mejorando en calidad, y en la educación superior se ha hecho un gran esfuerzo por triplicar esa cobertura. Unas fuerzas militares que se han incrementado junto con la policía en cerca de 150.000 efectivos y más de 1 millón de barriles diarios de producción de petróleo que nos alejaron de la necesidad de importar. Pasamos de 50 millones de toneladas de carbón en el 2000 a 100 millones de toneladas este año, y una generación eléctrica que era de 13 gigas en el 2000, hoy es 16, con lo cual hemos podido capotear, aunque con dificultades por la sequía intensa, pero capotear al fin y al cabo hasta el momento el fenómeno del Niño. Eso es un cambio que ha podido darse en Colombia por buenas políticas públicas, buenos gobiernos, pero sobre todo por el eje seguridad, mayor actividad económica. Hemos podido tener integrada a nuestra economía una gran porción de la actividad en hidrocarburos, en energía en general, en minería, por cuenta de que ha regresado la seguridad a los sitios donde se hacen las exploraciones y las explotaciones. Realmente sin ese cambio en seguridad, sin esa vinculación entre seguridad y crecimiento económico, y entre crecimiento económico y política social, no hubiéramos podido ver el cambio de esta Colombia que hoy nos enorgullece. Los convenios que cita el senador Cepeda empiezan formalmente por allá en el año 98. A pesar de que había algunas colaboraciones entre fuerza pública y empresas, solo en el 98 empieza formalmente a ejercerse este tipo de colaboración. Debo primero decir que no existen unidades de la fuerza pública exclusivamente dedicadas al desarrollo de los convenios. Hay unos batallones que se mueven por distintas regiones del país, que atienden seguridad en infraestructura y también en minería, en petróleo, pero sobre todo en infraestructura. Y aquí los 500 hombres que dice usted, senador, son 500 hombres por cada uno de los batallones. Tal vez en mi carta faltó la palabra cada uno. Son 500 por 20, son alrededor de 10.000 hombres en los batallones. Y los 60 o algo, 60.000 o algo más, la diferencia, 50.000 hombres están al servicio del resto de la infraestructura. Infraestructura de telecomunicaciones, carreteras, puentes, una infraestructura marítima, la infraestructura fluvial, en fin, una infraestructura que necesita una presencia más atomizada, pero al fin y al cabo la necesita por cuenta de tener todavía un conflicto que hace que las FARC y el ELN sigan pensando en que sería una buena idea acabar con esa infraestructura. Yo espero que lleguemos a la paz con las FARC rápidamente para por lo menos esa amenaza poderla borrar de nuestras preocupaciones. Pero oiga estas cifras: oleoductos, atentados en el 2014, 130. Atentados en el 2015, 76 en el mismo periodo. En los últimos 10 años han volado nuestros oleoductos 471 veces. Torres, atentados en el 2014, 26, en el 2015, 29, y en los últimos 15 años, 2.169 torres han volado en este país. Por supuesto, estas cifras van dándole a ustedes, señores y señoras senadores, señores televidentes, señor presidente, la idea de por qué son necesarias medidas extraordinarias. Los convenios hoy valen alrededor de 400.000 millones de pesos. 400.000 millones de pesos es alrededor del 1.2% del presupuesto del sector defensa. Es decir, no es por cuenta de los convenios que el sector defensa ejerce su función constitucional de dar seguridad. Las fuerzas militares alrededor de 300.000 millones y la policía alrededor de 100.000. Son 106 convenios en el 2015, 65 del Ejército, 12 de la Armada, 14 de la Policía Nacional
y 15 de la Fuerza Aérea, donde tengo que hacer una adición, y es que la Fuerza Aérea tiene convenios de traslado en ambulancias aéreas, tiene convenios con EPS de los temas médicos, con los parques nacionales para el traslado de los servidores públicos que allí están, con la DIMAR para los temas fluviales y marítimos, con el Fondo de Paz, etcétera, etcétera. De manera que los convenios no son solamente con empresas multinacionales. ¿En qué se gastan esos 400.000 millones de pesos? Hay una directiva que es tajante en cuanto a ese gasto y me parece muy bien que haya nuevas auditorías que disponga la Contraloría sobre su uso. A mí me gustan las auditorías, siempre da la sensación de mayor transparencia. Esto tiene 11 de julio de 2014, donde dice: se distribuirá en los siguientes rubros por porcentajes: 40% en apoyo de seguridad de la infraestructura, y esa seguridad de la infraestructura está en horas de vuelo de helicópteros y aviones, movilidad terrestre, es decir, adquisición de vehículos, motos y combustible, alquiler provisional de vehículos, mantenimiento de repuestos, combustibles, grasas, lubricantes, etc. El segundo gran compromiso en materia de gasto de esa plata está en proyectos estratégicos del Ejército, que pueden ser en dinero o en especie, es decir, mejora de las comunicaciones, adquisición de mayor tecnología para la radiocomunicación, etc. Mantenimiento de las instalaciones, 6%. Bienestar del personal y fortalecimiento institucional, 7%. Protección del medio ambiente, 1%. Ciencia y tecnología, 1%. Eso es una orden legal, administrativa, de cómo debe gastarse ese dinero. Con eso quiero responder a la pregunta de si hay dineros de esos convenios que van directamente a servidores públicos, miembros de nuestra fuerza pública. La respuesta es no. Ahora, no hay que olvidar, apreciados amigos, que en el centro de la operación petrolera está todavía una gran empresa, que es del Estado colombiano. 90% del Estado, casi 90% del Estado colombiano, que se llama Ecopetrol, y que por Ecopetrol recibe el Estado no solo los impuestos a la actividad empresarial, sino también se reciben en las regiones las regalías y también los dividendos que esa compañía gira al gobierno nacional. Pues bien, de esos 400.000 millones, Ecopetrol tiene 110.000 millones con el Ejército, 20.000 con la Fuerza Aérea, 5.000 con la Armada y 42.000 con la Policía Nacional. Eso da más o menos el 50% de los convenios firmados en el país. No olvidemos, repito, que Ecopetrol es dueña hoy de 750.000 barriles diarios del 1.000.000 de barriles que produce el país, 1.000.000 o algo más. Estas cifras de Ecopetrol son del 2014. Para el 2015, esas cifras, senador, están bajando. El Ejército con Ecopetrol pasa de 110.000 a 85.000 millones. La Fuerza Aérea de 20.000 a 15.000. La Armada se mantiene en 5.000 y la Policía pasa de 42.000 a 32.000 millones. Es decir, allí ya se empieza a ver cómo la mejoría notoria en la seguridad hace que las necesidades de áreas muy extensas del territorio nacional sean distintas y por lo tanto los presupuestos, por ejemplo, de Ecopetrol, sean menores. Ahora, el contexto del año 98 ustedes lo pueden recordar. Un país aislado internacionalmente, en crisis económica, cerrado su crédito internacional, aislado políticamente y de todas maneras con un esfuerzo de paz que todos hubiéramos querido que hubiera dado frutos, pero que no fue así. El país a partir del año 98 empezó con dos retos.
1, crecer su fuerza pública, y 2, no perder su autosuficiencia petrolera. Y es en ese contexto que surgen los convenios. Juzgar los convenios hoy es distinto al juicio que hizo el país en el 98 cuando los encontró necesarios. Y juzgar los convenios dentro de 10 años o 15 va a ser inclusive mucho más distinto que el juicio que se puede hacer hoy. Si el país avance hacia la paz, si es una paz duradera, si es una paz que incluye al territorio nacional de manera completa, si es una paz que trae tranquilidad a los habitantes con la intervención de los planes rurales, pues por supuesto que los convenios se irán paulatinamente marchitando. No serán tan necesarios como lo son hoy, ni como lo fueron cuando se inventaron en el año 98. Yo tengo para la fuerza pública unas instrucciones que he dado sobre los convenios, que son las siguientes, que no tengo ningún inconveniente en compartir con ustedes. Primero, la seguridad que damos a través de los convenios es seguridad de área. Nosotros no damos seguridad de punto, ni sustituimos empresas privadas de seguridad. Eso no quiere decir que no podamos estar en instalaciones privadas o públicas desde las cuales podamos prestar seguridad de área. Porque si nuestra gente puede tener una comodidad mayor en unos batallones que provienen de unas instalaciones que son de Ecopetrol o de una empresa privada, pues es mejor que tenerlos acampando en la mitad de la nada para hacer un cubrimiento de área. También un principio que me parece que viene al caso es que nuestras fuerzas militares, senador Cepeda, no intervendrán en las desavenencias de las empresas con la comunidad por no cumplimiento de programas. Si hay esa controversia entre la comunidad y las empresas, es problema de las empresas. Si hay desmanes por la comunidad, es problema de la policía. Y solo in extremis puede intervenir la fuerza militar. No verá usted fuerzas militares en esa controversia. Yo creo que el balance es de todas maneras positivo. Vuelvo y digo, pasamos de 650,000 barriles en el año 2000 a más de 1 millón hoy. Inversión en el sector que proviene del exterior de 8,000 millones de dólares en promedio de los últimos 6 años y un suministro eléctrico y de combustibles confiable para la población. ¿Qué más fruto que ese que le estamos dando hoy a los colombianos? La confidencialidad de estos convenios, apreciado senador citante, no proviene de su contenido como tal. Usted ha sido invitado en mis respuestas a que observe en el ministerio con detalle todos los componentes de esos convenios. Lo que pasa es que no son públicos porque hay información detallada de dónde estará o está o estuvo nuestra fuerza pública. Y por supuesto no quisiéramos que las FARC tuvieran esa información, ni quisiéramos que el ELN tuviera esa información, por eso no son públicos. Pero por supuesto usted puede ir a mirarlos al ministerio, creo que con una serie de condiciones que ponen a todo el mundo, no solo a usted, en materia, por ejemplo, de teléfono celular. En conclusión, señor presidente, no solo no hay privatización, sino que los montos están paulatinamente disminuyendo en estos convenios en la medida en que va mejorando el contexto de seguridad. Segundo, no se da seguridad sino de área, así haya unidades que ocupan predios que han sido facilitados por empresas del Estado o privadas. En tercer lugar, en la medida en que la tranquilidad vaya llegando a las regiones afectadas por el conflicto, los convenios se irán desmontando gradual y paulatinamente, y no por deseo de la fuerza pública, sino que yo creo que será una decisión que irán tomando también las empresas. En cuarto lugar, el balance creo que es positivo, somos autosuficientes en hidrocarburos
Es una política social activa la que hemos podido tener por cuenta de los ingresos mineros y petroleros, con una mayoría de esos recursos dedicados a la política social. En quinto lugar, debo hacer mención a los daños medioambientales causados por los atentados a la infraestructura petrolera y minera. Son varias veces más grandes que cualquier daño proveniente de la actividad legal. Y quiero finalmente decir tres cosas. Primero, creo que la minería criminal debería ocupar la atención también de esta comisión y del honorable Senado. Hoy es una amenaza, para mi gusto, igual o inclusive más grande que la del narcotráfico. Yo quisiera ver más debate sobre la minería criminal que sobre la minería legal. Y me parece que es necesario que yo salga en defensa de las empresas y de los oficiales de la fuerza pública que aquí han sido mencionados, porque han sido señalados de acusados. Por lo tanto, tienen derecho a mantener su presunción de inocencia hasta el final de su proceso. Y entonces mi deber como ministro es dar todo el apoyo a que el debido proceso se cumpla. Termino. Solo una fuerza pública transparente, poderosa, puede ayudar a administrar el posconflicto, que fue otro de los temas que en el cuestionario venía. Reitero aquí, hace 25 años cometimos todos, incluida Colombia, los Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, el error de desmantelar la fuerza pública cuando se firmaron los acuerdos de paz. Y hoy, 25 años después, no hay quien coja a un ladrón en Centroamérica. No hay quien persiga una avioneta con droga. No hay quien persiga una lancha rápida que va con armas. No hay quien haga una investigación de homicidios. Estamos dando cooperación en seguridad a Centroamérica por ese error. Una vez firmados los acuerdos de paz, la sociedad colombiana tiene que encontrar una fuerza pública robusta, moderna, transparente, móvil, que sea capaz de cubrir el territorio nacional, especialmente el territorio a intervenir con el posconflicto. Ese será mi compromiso mientras esté yo en este ministerio, una fuerza pública grande, poderosa, la más poderosa que haya tenido nuestra Colombia en su historia, para poder que la paz se aclimate en una generación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Le agradecemos pues su exposición y le damos la palabra al señor superintendente de Vigilancia Privada, doctor Carlos Alfonso. Señor ministro, ante la brevedad también del debate, yo quiero concretar un poco las preguntas. Respetado señor presidente, señor senador citante, decir rápidamente y en principio que la vigilancia y la seguridad privada son un servicio público primario que por expresa autorización de Estado los particulares pueden prestarlo. Esa autorización, como la ha definido la Corte Constitucional, siempre es una autorización precaria y puntual, de suerte que en desarrollo de esa labor y de ese rol, que nunca es reactivo, sino siempre comporta básicamente su colaboración y su cooperación con la fuerza pública en un rol de seguridad ciudadana bajo el principio de complementariedad, es decir, es una labor complementaria a la fuerza pública. Quisiera señalar en el primer interrogante que el senador plantea si existe alguna relación entre la fuerza, entre los integrantes de la fuerza pública que cumplen las funciones establecidas en los convenios con las empresas mineroenergéticas y los miembros de las empresas de vigilancia y seguridad privada. Tendría que decir en principio que en principio ninguna, cada uno actúa en su rol propio. Las empresas de vigilancia y seguridad privada bajo marcos puntualmente contractuales establecidos en los contratos que estas empresas contratan con las distintas modalidades de servicios dentro de la rama que el estatuto nuestro contempla. En el segundo interrogante, plantea el senador alguna o solicita alguna información en relación con quejas que se están atendiendo. Hemos relacionado muchas de ellas, hemos cruzado información con los proyectos top de minería en la Agencia Nacional Minera y hemos indagado en los proyectos más relevantes en materia
de hidrocarburos para hacer un listado de las empresas que están prestando estos servicios y las cuales llevan investigaciones en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Y en el tercer interrogante, en relación a las sanciones, pues también hemos suministrado la información correspondiente. Enfatizaría solamente en el tema de la queja o la denuncia que ha hecho la organización civil Ríos Vivos con relación al caso de Ituango. A pesar que llevo solamente 5 meses en el cargo, encontramos la visita inspectiva, le hemos hecho llegar al senador copia de esa visita, junto con los detalles de las diligencias que se han hecho al respecto. Atendimos en la oficina a los miembros de la organización no gubernamental. Ellos enfatizaron en la necesidad de puntualizar y de profundizar en las investigaciones que contra una empresa que presta servicios de vigilancia en la zona se está realizando. Hemos propuesto una mesa de trabajo, la teníamos prevista para el día martes con ellos. Yo no alcancé a llegar del municipio de Mitú, en donde estaba cumpliendo funciones que me han sido encomendadas a propósito del proceso electoral por el señor presidente, pero agendamos la visita con el propósito de que compañía y ONG a instancias de la superintendencia puedan ampliar el marco de la queja, recibir elementos probatorios que conduzcan a que si efectivamente hubo una violación a los deberes y los derechos de estas compañías, en ese caso puntual, pues podamos proceder de conformidad. Creo que esos son finalmente los únicos aspectos que tendría por recabar. Muchas gracias, señor presidente, señor senador citante. Muchas gracias, doctor Carlos. Seguida tiene la palabra la senadora Tania y cierra el senador Iván Cepeda. Bueno, la senadora Paula Holguín. Entonces, las dos intervenciones y cierra el senador Iván Cepeda. Gracias, señor presidente. Yo creo que es innegable y es un hecho que la protección de la fuerza pública a las empresas y a la industria energético-minera ha contribuido de manera inmensa al desarrollo del país, como lo decía el ministro de Defensa. Una protección además que siempre ha sido solicitada por las empresas, por las multinacionales que se han visto atacadas por el terrorismo, por el sabotaje, por la extorsión y por el secuestro. Son ellos los que pidieron la protección. Esas inversiones tampoco nadie puede dudar que son las que han generado empleo, desarrollo y que mueven la economía de este país. A mí lo que me parece increíble es que en un tema, en un debate sobre contratación, se termine desviando el debate para atacar a los militares y a la fuerza pública de Colombia, otra vez con el tema de los falsos positivos. Yo en este debate, sinceramente quiero decirles que veo una clara intención de tratar de sacar a nuestra fuerza pública de esa tarea tan importante para que esas zonas queden libres a los intereses de quienes ilegalmente están explorando los recursos del país. Me preocupa que al paso que vamos, seguramente muy pronto en este Congreso se esté solicitando que esa protección a esas zonas las presten las FARC y el ELN. Venir bajo la fachada de un debate a dar aquí nombres propios de oficiales, de generales, de militares, que seguramente tienen abiertos procesos, pero como lo decía el ministro, en este país todavía existe el derecho a la presunción de inocencia. Además que lo haga una persona que también tiene derechos, tiene procesos abiertos, sin que en esos procesos se hayan tomado decisiones y venir a dar los nombres de esos militares
solicitando que se pase copia a la Fiscalía de la Procuraduría, no me parece correcto. Es simplemente eso, señor presidente. Bien, senador Holguín, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senadora Tania. Muchas gracias, presidente. Simplemente en este debate yo creo que hay un tema muy importante y es las fuerzas militares y de policía, según la Constitución en los artículos 217 y 218, tienen varias obligaciones: defender la soberanía, el territorio, la independencia, el orden constitucional, garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Y un elemento clave para garantizarlo es brindar seguridad a sectores estratégicos tan importantes para la economía y el desarrollo de la nación. Cuando uno hace el análisis del tema minero-energético en Colombia, se da cuenta que de 2011 a este año, las exportaciones del sector minero-energético representan más del 50% en el país. El sector minero-energético representa más del 20% de los ingresos corrientes de la nación, y eso es muy importante. Ahí se habla como con cierta sospecha porque creció el tema de desarrollo minero energético a partir del 2000. La explicación es muy fácil. A partir del 2000 se dio un gran crecimiento de la economía china y una gran demanda de productos mineroenergéticos, y adicionalmente se presentó un incremento en los precios del oro, por ejemplo, o el carbón, y eso explica que se haya dado el crecimiento que se dio en Colombia en este tema. El sector mineroenergético además se tiene que ver en lo que representa a nivel nacional en regalías, impuesto de renta, CRE, patrimonio. Cuando uno ve la inversión extranjera directa, gran parte de esa inversión se da en estos sectores. Aquí se habló, por ejemplo, del caso de La Guajira y el Cesar. El 60% del PIB de La Guajira corresponde al tema de carbón y el 45% del Cesar del PIB es carbón. Entonces nosotros no podemos desconocer la importancia que estos sectores tienen para el desarrollo de la nación. Adicionalmente hay temas importantes. Aquí se habló en el tema minero energético tratando de cuestionar los convenios y la seguridad que brinda nuestra fuerza pública a estos sectores tan importantes. Mire, de acuerdo a los cálculos de Ecopetrol, cada ataque terrorista a la infraestructura petrolera representa una pérdida de 17.000 barriles por día. Según la Asociación Colombiana de Petróleos, entre 2011 y 2015 en Colombia se ha registrado un derrame de más de 340.000 barriles de crudo, que representan más o menos 9 billones de pesos que deja de percibir la nación. Y a esto hay que sumar la contaminación ambiental, que yo creo que hoy no acabamos de cuantificar lo que cuesta ambientalmente los ataques del terrorismo a la infraestructura petrolera del país. Cuando se hace el análisis de estos sectores, vemos, por ejemplo, que en el tema de infraestructura eléctrica de 2010 a 2014, las empresas públicas de Medellín que aquí se mencionaron, sumaron pérdidas por 100 millones de dólares por derribamiento de torres de energía. El ataque, para poner un solo ejemplo, perpetrado por los narcoterroristas de la FARC, en Tumaco, Nariño, en junio de este año, produjo en el municipio pérdidas por 7.000 millones de pesos. Y así uno puede dar ejemplos de cada sector. Y esto tiene un impacto muy grave en el tema de competitividad para Colombia. Colombia ha ocupado generalmente el último lugar en costos por terrorismo para hacer negocios. Colombia además es el país latinoamericano peor calificado en temas de lo que cuesta por el terrorismo hacer negocios en Colombia y en lo que le cuesta a los empresarios hacer negocios en Colombia por cuenta del crimen y la violencia. Esto explica un poco el tema de la necesidad de los convenios, de la presencia de la fuerza pública en estos sectores que son fundamentales para el desarrollo en Colombia. Y aquí se hizo mención también del tema de las zonas de reserva campesina.
Sobre ese tema específico, miren, desde 1994 las zonas de reserva campesina son legales, pero no podemos desconocer que estas zonas han estado generalmente al servicio del narcotráfico y con una enorme presencia de organizaciones narcotraficantes y terroristas. Además, en distintos correos entre miembros de la organización narcoterrorista FARC, queda en evidencia que las zonas de reserva campesina son parte de la estrategia de combinación de todas las formas de lucha para la toma del poder. Como no tenemos mucho tiempo, aquí hay varios correos entre Manuel Marulanda y Timochenko, entre Catatumbo y Cano, donde se demuestra cómo desde esa organización se viene haciendo trabajo para presionar esas zonas y creación de nuevas zonas de reserva campesina, que ese fue uno de los puntos de los que acá se habló. Y yo creo que uno tiene que ser menos prevenido. Uno entiende que a veces en temas empresariales y en temas de seguridad y defensa tenga que existir alguna reserva. A mí me da el mismo pánico que le da al ministro que vaya a la FARC o al ELN a conocer todo el tema de empresas que ellos permanentemente viven atacando y que representan sectores tan neurálgicos para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora. Entonces toma la palabra el senador Cepeda. Bueno, yo agradezco las intervenciones, especialmente la del ministro, aunque por supuesto no puedo estar de acuerdo con varias de las aseveraciones. En primer lugar, por supuesto, cualquier suspicacia de que este debate se estaría haciendo para facilitarle a las FARC o al ELN su trabajo, digamos, de acción para destruir las infraestructuras, creo que no tiene lugar. Y no me refiero a la intervención del ministro, sino a las últimas dos intervenciones. Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo, por lo menos en esta sesión, sobre el modelo de desarrollo económico. No es esa mi aspiración. Recuerdo que en algún debate reciente le dije a algún ministro que me parecía que el componente del plan de desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo en materia mineroenergética, que traía cosas tan alarmantes como, por ejemplo, ceder parte de los páramos de nuestro país a la explotación minera, era un componente que no le iba a ayudar a la paz de este país. El ministro me recomendó con una palmadita en el hombro, me dijo, si quiere cambiar el modelo energético y también el modelo de explotación minera, tómese el poder. Me dijo así el ministro. Yo creo que esa es una recomendación que da cuenta de lo poco que hay en nuestro país de diálogo frente al modelo de desarrollo. Y creo que aquí se concibe este asunto como, a mi modo de ver, una especie de dogmática que no permite pensar en primer lugar en la soberanía y en el bienestar general. Yo no creo que el camino que ha recorrido Colombia, como tantos otros países, porque no es solamente nuestro caso, de poner todas las posibilidades de nuestro desarrollo, por lo menos una gran parte, en lo que se ha llamado los commodities o la extracción de nuestros recursos, sea un camino recomendable. Y con eso no quiero decir que no haya que extraer recursos, pero estamos viendo las consecuencias de ese modelo. Es decir, la baja del precio del petróleo nos ubica en una situación supremamente difícil. Eso no lo puede negar ni el propio gobierno. Y la destrucción medioambiental, yo creo que intentar a estas alturas deslindar los problemas del cambio climático que estamos viendo, todos los días estamos evidenciando esas imágenes del Casanare, por supuesto, y de otros sitios, por ejemplo en el Meta, que nos muestra cuáles son las secuelas
de la extracción de petróleo con métodos absolutamente inclementes con la naturaleza, pues ahí están esos resultados. Y habría realmente que hacer prueba de mucha indolencia para no entender que ese modelo es un modelo que nos conduce a no el desarrollo, no el bienestar, no la prosperidad, sino por el contrario, a la desecación, a la conversión de nuestros lugares tan frondosos en vegetación, en naturaleza, en desiertos. Y creo que eso va a llevar al fracaso de este modelo. Y va a llevar al fracaso no solamente en Colombia, sino a un fracaso planetario. Ya estamos asistiendo a los primeros signos que tiene esa cultura y ese modelo de desarrollo centrado en la extracción de la energía y en el derroche de la energía sin que eso pueda significar una racionalidad para los seres humanos y para la naturaleza. Pero bueno, digamos, aquí el debate está planteado en términos mucho más modestos. Se trata de ver unos convenios que no son públicos. Y no son públicos, ministro, no solamente en cuanto a la ubicación de esas unidades militares. Yo creo que todas las unidades militares son públicas, hasta donde sé. Digamos, ¿dónde está la fuerza pública? La fuerza pública es pública, ¿no? Para eso es que porta las insignias, se identifica, sabemos cuáles son sus funciones. Pero bueno, podríamos tener una conversación más en detalle sobre esto. Pero lo que no es público son los rubros. También. Es decir, hay un anexo ahí en el cual se dice cómo se destinan esos dineros. Y esa es parte de la discusión que tenemos aquí, porque no es una discusión retórica. Aquí tenemos no solamente que preservar la soberanía del país en términos de cuidar nuestros recursos, de cuidar el agua, de cuidar nuestros ecosistemas, sino también el de cuidar nuestras instituciones. Y nuestras instituciones son gravemente vulneradas por las empresas transnacionales. Aquí las empresas transnacionales hacen lo que se les da la gana. Van y vierten 500 toneladas de carbón al mar y sencillamente no pasa mayor cosa. Hay una investigación intrascendente. Pero ¿y quién le va a reponer a los pescadores, al turismo de la ciudad de Santa Marta, eso que le hizo la Drummond? Nadie. Y que hace todos los días la Drummond. Y lo que hace Anglo-Gol Ashanti, y lo que hacen todas estas compañías. Realmente no hay ninguna que yo pueda decir respete. Y esto no es ninguna violación de la presunción de inocencia. Basta leer los titulares de la prensa para ver lo que ocurre con estas compañías. Ahora, aquí la discusión no está puesta en si hay que proteger la infraestructura de atentados dinamiteros. Por lo menos no ha sido ese el debate que yo he hecho aquí. Ahora, se puede querer darle a quienes nos escuchan esa impresión, de manera malintencionada, por supuesto. No, aquí lo que se ha discutido es qué tiene que hacer, como lo vimos en ese video, un agente de la Policía Nacional con un miembro de una compañía privada de la compañía Pacific Rubiales, siguiendo, reprimiendo a un sindicalista. No, eso no es correcto. De ninguna manera. De ninguna manera esas imágenes que vimos hacen parte de la normalidad. Por lo menos en un país que tuviera seriedad democrática, cualquier acto de violación del derecho a la organización, a la libertad de expresión de un sindicalista, sería un objeto, digamos, de escándalo, de discusión pública, ¿no? Esas imágenes que vimos no son admisibles. Entonces, esa aseveración, ministro, de que los asuntos de las desavenencias, pongo en esta palabra aquí, la subrayo, entre las compañías privadas y las comunidades son un asunto de las compañías privadas y de las comunidades, y el orden público es un asunto ya que releva de la fuerza pública. Esa es una aseveración problemática. Ahí no hay desavenencias, ahí hay el reclamo de unos derechos. Los indígenas reclaman que se le haga consulta previa
porque van a entrar a su territorio. Los campesinos, que no son narcotraficantes, senadora Paola Holguín, usted no puede tratar a comunidades de miles de personas de narcotraficantes y no ruborizarse, como es el caso de las zonas de reserva campesina. Eso es un irrespeto, por supuesto. Y ya que usted reclama con tanta vehemencia el respeto a la presunción de inocencia, usted debería tratar con cierto respeto a los miembros de las zonas de reserva campesina. Es un asunto de mínima, digamos, sindéresis. Pero bueno, yo sé que no es eso los métodos que practica el Centro Democrático en el debate público, pero bueno, simplemente llamo la atención sobre ese asunto. Entonces, es sobre esas denuncias concretas, ministro, sobre el asunto de unidades, de personas que están ahí comprometidas con esos hechos, los que requieren respuesta. Porque más allá de la protección debida de la infraestructura, está el asunto de las comunidades, está el asunto de los sindicalistas, y ahí hay un problema que hemos planteado, no sobre especulaciones, sino sobre hechos, entre otras cosas, hechos. Digamos, señalar que hay un oficial que tiene 6 investigaciones en la Fiscalía no es una violación a la presunción de inocencia, es un hecho. Bueno, sí, yo también tengo abiertas investigaciones, perfecto, no tengo problema en que se señale, como las tiene abiertos otros senadores aquí, no voy a mencionar nombres. Pero bueno, aquí lo que estamos llamando la atención es sobre esa circunstancia. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo en aras de buscar que esas fuerzas militares de las que usted habla en el posconflicto, que deben tener unas características que son parte de una discusión que hay hoy, pues también estén a la cabeza en el fundamento del respeto de los ciudadanos. Y esa es una discusión que hemos tenido. Yo respeto, lo he dicho en muchas formas, en muchos ámbitos, a los miembros de la fuerza pública, respeto a quienes han protegido los derechos de los ciudadanos, pero al mismo tiempo mi función en este Congreso, la que me atañe a mí, es también señalar cuáles son los problemas, las situaciones, para que otros, los organismos competentes, hagan las investigaciones. Muchas gracias, presidente. La doctora Holguín, para su derecho a réplica, tiene la palabra. Sí, doctor Cepeda, parece que no me hice entender. Nosotros no tenemos ninguna desconfianza con los campesinos de Colombia, que han sido ejemplo de laboriosidad y de compromiso infinito con la patria. Nuestra desconfianza es con la organización narcoterrorista FARC y con los evidentes correos entre miembros de esa organización narcoterrorista. Le haré llegar copia porque parece que no los ha leído, donde hablan de las zonas de reserva campesina como una estrategia de control social y territorial. Y me alegra mucho que le preocupe la contaminación, a nosotros también, no solo la que producen las multinacionales, sino la que produce el 63% de la minería en Colombia, que es ilegal, y la que produce la propia organización narcoterrorista FARC y el ELN con sus atentados. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Agradecerle a todos, señor ministro, y a los miembros de la Fuerza Pública la presencia aquí a este debate. Señor secretario, sírvase a hacer anuncio de proyectos. Por instrucciones del señor presidente, me permito anunciar el proyecto de ley para la próxima sesión. Proyecto de ley número 69 de 2015 Senado, por medio de la cual se, con gusto, conmemoran los 200 años del fallecimiento de Francisco José de Caldas y se dictan varias disposiciones para la celebración de dicha fecha. Está anunciado el proyecto de ley, señor presidente. Se levanta la sesión y se cita para el próximo martes a las 10 a.m. Le pedimos a los senadores que voluntariamente quieran quedarse acá para una intervención del coronel Jiménez del Cidenal. Entonces, los senadores interesados que quieran quedarse acá, por favor.
La democracia. Estamos cumpliendo. Mi nombre es José Luis Mendoza Barandica. Tengo 13 años y gracias al internet